Serie número 5, Hasta que todos lleguemos, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 46. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros estamos viendo al respecto de ese nuestro llamamiento, porque en Efesios capítulo 4, versículo 1 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces estamos penetrando un poco en esa realidad de nuestro llamamiento. Y nosotros vimos que en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, nos dice lo siguiente: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nosotros vemos aquí que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. ¿Quiénes son esos que aman a Dios? Son aquellos que son llamados según su propósito. Podemos ver que Dios nos llama según su propósito. Y a partir del versículo 29 hasta el versículo 30, nosotros tenemos un resumen de nuestra vida. Porque aquí dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí nosotros tenemos un resumen de la historia de nuestra vida. Aquí habla de aquellos que el Señor conoció de antemano. A esos que Dios conoció de antemano, Él los predestinó. ¿Predestinó para qué? Para ser conformes a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de Cristo. ¿Mas esto para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, para que nosotros nos volvamos hijos de Dios. Cristo era el único Hijo de Dios. Él era el unigénito. Pero por causa de la obra de redención, Él se tornó el primogénito. Entonces podemos ver que ese que el Señor conoció de antemano, los predestinó. ¿Lo predestinó para qué? Para ser hijos de Dios. Y aquí dice el versículo 30, y a los que predestinó, a eso también llamó, y a los que llamó, a eso también justificó. Un día usted fue llamado, y yo también. Para nosotros fue ahí que comenzó nuestra historia. ¿No es así? Nuestra historia con el Señor, a partir de nuestro llamamiento. Mas ese versículo nos muestra que nuestra historia comenzó antes de nuestro llamamiento. Nuestra historia con Dios comenzó cuando Él nos conoció de antemano y Él nos predestinó. Cuando nosotros ya recibimos el llamamiento, es que nosotros pasamos a conocer al Señor y nosotros pasamos a conocer nuestra historia. Antes de nuestro llamamiento, yo no sabía que había una historia antes. Mas después que yo fui llamado, yo pasé a saber. Y mire, estos que Dios llamó, aquí dice que a estos también los justificó. Entonces el Señor nos llamó y el Señor nos justificó.
Fue ahí que esa salvación llegó hasta nosotros, porque nosotros somos justificados. Y ahí también que pasamos a tener experiencias de ser hijos de Dios. Mas ese versículo todavía dice sobre nuestra historia. Él dice, a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces Dios aquí ya nos muestra su operar en nosotros, su trabajo en nosotros. Y el resultado final es la glorificación. ¿Y qué nosotros debemos ver aquí, amados hermanos? Es apreciar que ninguno de estos que fueron conocidos de antemano dejaron de ser predestinados. Y ninguno de los que fueron predestinados dejaron de ser llamados. Y a ninguno de los que fueron llamados dejaron de ser justificados. Y a ninguno de los que fueron justificados dejaron de ser glorificados. Aleluya. Aquí nosotros vemos un proceso completo y nosotros estamos en el medio de ese proceso. Entonces nosotros necesitamos ver sobre nuestro llamamiento. Yo fui llamado para volverme hijo de Dios y yo fui llamado para ser glorificado. Yo necesito conocer la razón de mi llamamiento y esa porción nos muestra la razón de nuestro llamamiento. Uno de los aspectos, porque el llamamiento del Señor incluye muchos aspectos y es algo extremadamente rico y maravilloso. Entonces, ¿cuál debe ser mi sentir, mi sentimiento? Yo soy una persona especial porque Dios me conoció de antemano. Dios me predestinó. Dios me llamó. Dios me justificó y Dios me glorificó. Yo soy un hijo de Dios. Mi destino es la gloria. Eso debe hacer que yo me sienta muy especial. Y yo necesito andar de acuerdo a ese llamamiento. Mi destino no es más el lago de fuego, no es la perdición. Mi destino es la gloria. Entonces nosotros debemos andar y vivir de acuerdo a esa realidad. ¿No es eso? Alabado sea el Señor. Que el Señor traiga esa revelación para nosotros.